de las cosas de las que se han hablado. Y sin embargo, la red más ha estado involucrada en diferentes inconvenientes o ha encontrado diferentes inconvenientes. Por lo tanto, todavía existen muchas respuestas que nos faltan. Lo que queremos saber es si estos mercados de carbonos beneficiarán a los modos de vida para los pueblos indígenas o los ayudarán también a avanzar el reconocimiento de la tenencia, quizá mediante el reconocimiento de su protección a los bosques. Mi idea es que cualquiera de los dos podría ser el resultado dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses, incluyendo los resultados de debates como el que tenemos hoy en día. ¿Por qué pienso esto? Durante el último año, más o menos, ha habido un aumento del interés en los mercados de carbono y este aumento y también un aumento en los créditos de carbono forestal en particular. Así que por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de una financiación significativa para la red más parece algo real. Y por diversas razones también estamos en la cúspide de una transición hacia la acreditación del carbono forestal a escala jurisdiccional, es decir, países enteros o grandes estados y provincias, como se prevé en los resultados de las negociaciones de la Convención Marco, en lugar de solo a escala de pequeños proyectos. Y para mí esto es significativo porque cuando los gobiernos son los que emiten estos créditos, son entonces los responsables de garantizar que se cumplan y de que se logren los estándares sociales. Esto incluye el respeto a los derechos a las tierras forestales y al carbono forestal, asegurarse de que las partes interesadas tengan la oportunidad de participar de forma plena y efectiva en cualquier intervención destinada a generar créditos y que esas partes puedan reclamar una parte equitativa de cualquier ingreso resultante. A su vez, estas normas proporcionan una apertura para que los líderes de los territorios indígenas se aseguren de preservar sus derechos, pero no de una manera defensiva, sino también para posicionarse como codiseñadores de estrategias para proteger y restaurar los bosques y nuevamente para lograr una participación equitativa en estas transacciones. Pero claramente para poder aprovechar esta oportunidad, los líderes indígenas deben tener acceso a una buena información sobre las normas y los diversos procesos involucrados en estas transacciones en el mercado de carbonos y también necesitan acceso a análisis independientes para que sepan qué opciones tienen a su disposición y tener la oportunidad de seleccionar y seguir las opciones que más les convengan, incluido optar por salirse por completo de estos mercados si así lo eligen. Tenemos mucho trabajo por hacer para igualar las condiciones entre los posibles compradores de créditos de carbono forestal, así como los vendedores de estos créditos y todas las personas interesadas que se verán afectadas por estas transacciones. Por eso es que la sesión de hoy es tan importante y me encanta ver todos estos ponentes expertos que tienen muchos conocimientos e incluso que nos compartan sus perspectivas durante las próximas horas. Quiero cerrar dándole las gracias a los anfitriones de hoy por crear este panel tan distinguido y por trabajar para igualar las condiciones, así como identificar aquello que tenemos, en lo que debemos seguir trabajando. Gracias. Gracias por sus comentarios, Frances. Se lo agradezco. Y ahora deseo cederle la palabra a Jennifer Taulicorpus de quien está conectada en este momento desde sus tierras ancestrales, quien es directora de NIATERO. Además, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy, tan tarde para ti, y con eso te cedemos la palabra. Muchas gracias, Nina. Quiero reconocer a los
propietarios ancestrales del territorio en el que me encuentro en este momento, que está en las afueras de lo que se conoce hoy en día como Pauqui City, y pertenezco las a la comunidad de los Igoro de mi región y pueden identificar la región en la que me encuentro en la fotografía que ven detrás de mí. Quiero destacar en mi intervención que los pueblos indígenas que viven muy cerca de la naturaleza han identificado pérdidas masivas, en algunos lugares sequías, así como en otros aumento de las temperaturas, entre otros. Los estudios demuestran que los pueblos indígenas son socios o aliados importantes para abordar estas crisis de biodiversidad y climáticas, y asegurar la tenencia de las tierras para ellos es un paso importante para consolidar su acción en la biodiversidad. Francis mencionó los créditos de carbono y quiero destacar que esto también está causando preocupación entre los pueblos indígenas porque hay una enorme presión sobre los territorios indígenas, lo cual genera la posibilidad de su desplazamiento y la violación de derechos. Las 3 decisiones que se tomaron en la COP26 el año pasado en Glasgow, que incluye textos sobre los pueblos indígenas en los 3 preámbulos, es un paso adelante en la dirección correcta en este sentido. Y lo otro es las salvaguardas a los derechos de los pueblos indígenas también apuntan a la dirección correcta. Sin embargo, Frances destacó acertadamente que los pueblos indígenas tienen el uso y los conocimientos tradicionales según se recogen en Red Más. Pueblos indígenas, sin embargo, de sus territorios, y estos no deben comercializarse. Otros objetivos de los mercados de carbono eliminarán la necesidad de cortar las emisiones desde la fuente, y los pueblos indígenas no desean participar de este tipo de empresas antiecológicas. Sin embargo, se reconoce que si se realiza una labor positiva, estos incentivos podrían garantizar la tenencia para los pueblos indígenas, así como también brindar recursos para que continúen con su labor que han llevado a cabo desde tiempos inmemoriales, que es la protección de estos territorios. También quiero mencionar uno de los puntos principales y es la necesidad de que haya créditos de carbono de alta integridad. Algunos de nosotros hemos hablado desde el punto de vista técnico de cómo estos créditos podrían considerarse de alta integridad, y a menudo se nos olvida que esta alta integridad también incluye salvaguardas para los derechos de los pueblos indígenas. Y esto es particularmente capcioso a la hora de abordar los derechos de los pueblos indígenas. Por eso tenemos la coalición LEAF, y uno de los principales las salvaguardas dependerán de las circunstancias y la legislación nacional. Así que es importante asegurarnos de que las salvaguardas sean internacionales y que
se basen en definiciones internacionales y que eso atención nacional que reconozca, tanto aquí en Asia y en África, donde no se reconocen los derechos de muchos pueblos indígenas. Uno de los puntos principales que me gustaría indicar. Cuando hablamos de créditos de carbono es importante el reconocer que tiene que haber el consentimiento libre, previo e informado de parte de los pueblos indígenas, además de la tenencia de sus tierras. Cosa que es importante, bueno, es urgente el proteger los bosques de diferentes formas, entre esas mediante la financiación de parte del sector privado. ¿Qué debemos hacer entonces para asegurarnos de que hacer esto de manera correcta incluya los derechos de los pueblos indígenas? Pues primero hay que reconocer que este estándar es mundial. No debe de depender de legislaciones locales ni de circunstancias nacionales. Además, es sumamente importante el asegurarnos que los pueblos indígenas puedan participar, que participen en todas las distintas discusiones, debates relacionadas al tema de créditos de carbono en sus jurisdicciones, incluidos distintos programas conexos. Además, es importante que los pueblos indígenas cuenten con la capacidad necesaria, las capacidades para que los beneficios de incidir en estos mercados de carbono beneficien hasta la comunidad, o sea, de manera directa. Una de las preocupaciones de parte de los pueblos indígenas al respecto es que el participar en estos mercados es algo que exige conocimiento bastante técnico que muchos pueblos indígenas no tienen. Y diría que hay buenas prácticas de las cuales todos podemos aprender sobre el terreno. Y de allí me gustaría destacar la experiencia de uno de nuestros aliados en Niatero, en Australia, en relación con la quema cultural que los pueblos aborígenes australianos han estado realizando allí desde tiempos inmemorables. Y la teoría es que cuando uno quema a tiempo, o sea, antes de la época seca, previene o evita que haya incendios forestales allí. Y bueno, ellos han estado trabajando con científicos, con universitarios para analizar qué tanto beneficio resulta de esta práctica. Y el beneficio ha sido directo a través de los créditos generados por su actividad de quema cultural, que para mí es un modelo que debe replicarse en todos lados. O sea, trabajando en conjunto con los pueblos indígenas para mejorar la posibilidad de que haya ese tipo de acuerdos con los pueblos indígenas. De hecho, no la posibilidad, un requisito para que eso se haga respetando las jurisdicciones, de nuevo, siendo los pueblos indígenas parte de este sistema desde sus territorios. Así que hay buenas prácticas que se pueden emular y eso es parte de asegurarse que se respeten las salvaguardas y que esto sea parte de todos los diálogos conexos, de nuevo, para que eso se haga de manera íntegra, con integridad. Así que muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes acerca de las diversos puntos de vista de parte de los pueblos indígenas al respecto. Bueno, muchas gracias, Jean, por una presentación tan interesante. Te escuchamos claramente. Es el tema de los derechos, consentimiento libre previo informado, el que esto se trabaja a todo nivel, de que las salvaguardas sean clave en toda negociación y que los pueblos indígenas participen en todos los diálogos conexos. Muchas gracias.
Así que gracias a Francis C. Moore también por establecer el fundamento del diálogo en cuanto a dónde nos encontramos en este momento y cómo llegamos a este punto. Así que muchas gracias. Le cederé ahora la palabra a Kimberly Todd, mi colega especialista técnica en nuestro programa forestal. Ella va a hacer una presentación acerca de los mercados de carbono y el marco de la convención, o sea, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Kimberly, adelante. Saludos, colegas. Excelente estar aquí con ustedes. Gracias, Francis, Jean, por las excelentes presentaciones iniciales, ¿no?, para establecer el fundamento de nuevo de esos diálogos. Así que ahora haré un repaso general acerca de esta financiación del carbono dentro del marco del Acuerdo de París. Hablaré entonces acerca de 5 puntos clave. El primero es un repaso general de los mercados de carbono. Luego, hablaré acerca de las estructuras relacionadas con el artículo 6 en el marco del Acuerdo de París, o sea, los componentes generales o principales de ese artículo. 3 serán las decisiones que se han tomado más recientemente en Glasgow, en la COP26. En relación con el artículo 6, también hablaremos sobre los mercados de carbono voluntarios. Y quinto, la integridad en el tema de los mercados de carbono, cosa que ya se ha mencionado hoy. Bueno, pues hablaremos un poco más al respecto. Entonces, información básica para todos estar compaginados. Al hablar de mercados de carbono, pues, ¿qué son estos? En sí es un mercado en el que se compra y se vende. O sea, hay intercambio de unidades con base en carbono. Tenemos unidades equivalentes de dióxido de carbono que se compran y venden. Algunas se hacen a través de permisos o asignaciones, o sea, porque se puede emitir una unidad versus un crédito de carbono a cambio, o sea, es un equivalente de mitigación, o sea, de carbono que sea secuestrado, que sea evitado de liberar. Entonces, en resumen, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de estos mercados. Luego, pues, hay dos tipos principales de mercados de carbonos que necesitamos conocer. Está el mercado de cumplimiento. Este está reglamentado, o sea, hay políticas que exigen que las compañías y los gobiernos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, o sea, se les establece una base legal para que ellos cumplan con los requisitos de reducción de emisiones, y este mercado se puede utilizar a través de la compra de permisos o de asignaciones, o a través de créditos que contrarrestan o contrapesan la transacción. En el lado voluntario, tenemos principalmente compañías privadas e individuos que, debido a diferentes compromisos o metas climáticas, desean adquirir, comprar créditos de carbono para ayudar a cumplir las metas en relación con la neutralidad del carbono o el net cero, y ciertos individuos, por ejemplo, para contrarrestar lo que ellos producen en sus viajes privados, por ejemplo. O compañías que voluntariamente desean reducir la cantidad de emisiones de su empresa. Siguiente. Antes de continuar en cuanto a por qué es importante hablar sobre este tema, pues estos mercados no son nuevos. A pesar de que el Acuerdo de París estableció ese contexto nuevo, estableció el papel de los mercados de carbono dentro del marco general del Acuerdo de París, o sea, en ese contexto nuevo, estos mercados han estado allí, desde el lado de cumplimiento y voluntario, ya por una buena cantidad de tiempo. Hemos estado desde
1997, siguiendo el protocolo de Kioto, se ha estado realizando ese tipo de labor. O sea, la comunidad mundial ya ha estado trabajando con un marco similar. Así que ahora pues estamos trabajando hacia el contexto del artículo 6, ya con experiencia, con lecciones aprendidas. Sin duda, ha habido retos que se han enfrentado en el pasado que conforme vamos avanzando, seguimos diseñando nuevas plataformas y actividades, pues la idea es abocar dichos retos para evitarlos. Ahora sí, ¿por qué son importantes estos mercados? Pues esencialmente son una herramienta que buscan crear incentivos económicos para la mitigación climática. Entonces, nos queremos asegurar de que haya medidas adicionales de mitigación mediante esta herramienta. O sea, eso es lo que se busca, el reducir emisiones de carbono, mejorar entonces la velocidad de transición hacia un desarrollo sostenible de una manera más eficaz. Además, esto permite que haya incidencia más amplia de parte de los distintos actores, o sea, que puedan contribuir mejor a acción climática, no únicamente gobiernos, corporaciones, organizaciones internacionales. La idea es que todos puedan participar en la acción climática. Así que esa es como la meta principal de la existencia de estos mercados, pero como ya se ha indicado, sin duda, hay preocupaciones conexas en cuanto a cómo hacer esto bien, que esté bien diseñado, que se haga de manera correcta para asegurar que las reducciones sean reales y no estemos creando cosas falsas o esta idea de que las cosas parezcan positivas para la naturaleza y en realidad no lo sean. No estamos hablando de reducciones reales. Todas estas preocupan y como se ha mencionado, el tema de salvaguardas, el tema de integridad, el potencial de que estos tengan un impacto general positivo, depende del sistema de gobernanza robusta que se establezcan en estos mercados o para estos. Así que de allí que haya sido tan importante debido a esas varias preocupaciones mencionadas y algunas de las experiencias anteriores, el asegurarse de que el artículo 6 sea la solución correcta. O sea, analizando la convención o sea, el contexto de la convención marco. Enfocándonos ahora en el Acuerdo de París y el Libro de París, como se le llama a menudo, pues hablaremos de cómo se trata el tema de estos mercados de carbono en el mundo actual. Pues el Acuerdo de París se construyó con base en las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC, que es el trasfondo de todo esto. Cada uno de los países crea su propio plan y lo comparte para reducir emisiones y para adaptarse a los impactos del clima. Entonces, establece cada país su NDC y la actualiza cada 5 años. Importante al respecto es que 85% de los NDC más recientes, de los más actualizados que han entregado, de hecho en el 2020-2021, indican que existe el interés de utilizar mercados internacionales para reducir los gases de efecto invernadero. O sea que hay interés de parte de la mayoría de los países como de incluir esos mecanismos de alguna forma, y de nuevo se lo han establecido como parte de sus NDC. De allí que sea clave que todo eso esté operacionalizado, se establezca de una forma sólida para asegurar que haya integridad en esos procesos. Entonces, pues contamos con los NDC y sabemos que en muchos de estos se reconoce eso, ¿no? De que hay ese interés en aplicar el artículo 6, en utilizar los enfoques del artículo 6 en el mercado. Así que, bueno, ¿en qué consiste ese artículo? Pues aquí se reconoce que los países voluntariamente pueden desear, ¿no? O sea, cooperar en alguna forma en este cometido. Así que es una forma de cooperación a través de esos mercados. Eso es lo que
se busca con el artículo 6. Pero también, ese artículo también incluye un enfoque de no mercado. O sea, no solamente de mercado, sino los que no son parte del mercado. Así que quienes estén interesados pueden hacer uno u otro o los dos. Y la meta general del artículo 6 establece el asegurar esa ambición global general, el promover la integridad ambiental, con desarrollo sostenible. La idea es que los países transfieran o trabajen en la búsqueda de resultados de mitigación transferida a nivel internacional. Esto de aquí, o sea, hay conexión entre los países al respecto. Hay un sistema nuevo establecido como parte del componente 6.4 de la Convención Marco y además del 6.8 del no mercado. En cuanto al reglamento específico de cómo se llevaría esto a cabo, pues esto se acordó de manera difícil. Fue difícil llegar a ese punto. Varias partes estuvieron allí, ha habido diferentes COP al respecto. Son temas políticos, técnicos que se han abocado y algunos no se han resuelto, pero finalmente se logró en la COP26 en Glasgow. Hubo varios puntos clave relacionados con esto que se acordaron. No vamos a poder abocarlos todos en detalle, pero voy a mencionar algunos de los elementos clave conexos. Una es cómo asegurar que la mitigación general de las emisiones mundiales se aboque. O sea, el artículo 6 busca hacer esto, ¿no? El mejorar el tema de mitigación a nivel general. La idea también es evitar que haya doble contabilidad. Eso es una cuestión clave en relación con integridad. O sea, hay que hacer ajustes conexos para asegurar para hacer que no haya un doble conteo de emisiones, o sea, y que no se den más de un país, además de establecer los reglamentos en cuanto al tratamiento del mecanismo de desarrollo limpio. Quizá podemos saltarnos la siguiente diapositiva y avanzar una más. Yo sé que estamos limitados con el tiempo, así que brevemente, ciertos puntos clave. Jean había mencionado ya sobre eso en su comentario, así que brindándoles un poco más de información al respecto, es que hubo un componente que se consideró bastante positivo dentro del artículo 6 y, y es que, o sea, al incluirlos en el texto, es el tema que se ha incluido a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. O sea, que cuando hay algún tipo de intercambio económico allí, se tiene que dejar saber a la comunidad cómo o cuál sería el efecto en ellos. O sea, una referencia específica y la pueden leer allí en pantalla. Es un requisito para los países. Y como parte del mecanismo 6.4, específicamente, eso aboca el tema de las consultas subnacionales en relación con el diseño de cualquier actividad de estas. Tiene que haber un ente de supervisión que revise o se cerciore de que el artículo 6.4 se cumpla y, de nuevo, trabajando con los pueblos indígenas como parte de la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, de nuevo, para asegurarnos que a través de la plataforma se cumpla lo necesario del 6.4, respetando salvaguardas ambientales y se establecería esto a través del ente conexo que también crearía un proceso de solución de reclamaciones y que lo haga de manera independiente. Con miras a futuro, hay más trabajo por hacer para mejorar la operacionalización del artículo 6, o sea, trabajar más en los detalles, como ya se ha mencionado, principalmente para sacar adelante este proceso respetando o aplicando un sistema de salvaguardas sociales y ambientales sólido. Brevemente, vamos a escuchar acerca de algunos estándares en relación con los
mercados voluntarios. La distinción entre los mercados voluntarios de carbono es que no requieren una obligación, no tienen un mandato obligatorio, son voluntarios. Y estas transacciones se alinean con distintos estándares internacionales. Más adelante hablaremos de esto. Y si puedes avanzar 2 diapositivas más, tenemos aquí el gráfico al que se refería Frances en el aumento del interés en este mercado, especialmente en los sectores de uso de tierras, y esto es muy claro en esta diapositiva. Vemos aquí la línea que representa las transacciones en el mercado de carbono. Las vemos desde 2016 hasta 2021, donde ocurrió una aceleración de estas tendencias. Así que pues resulta útil verlo. Avanza 3 diapositivas, por favor, para entonces ya concluir. Bueno, quiero señalar puntos clave con respecto a la integridad, de lo que hablaremos más adelante. La integridad tiene que ver con la integridad de las transacciones de carbono que se están llevando a cabo, así como también las compañías que lo adquieren. Lo hacen en base a un contexto alineado con la ciencia, o es que la empresa está llevando a cabo reducciones suficientes internamente desde el punto de vista de oferta y demanda, de lo cual hablaremos más adelante. Quiero destacar algunos aspectos de que la integridad no se limita únicamente a los aspectos técnicos, sino también a las dimensiones sociales, el tema de los derechos, entre otros. Y en este sentido es clave hablar acerca de la integridad a la hora de implementar. Y bueno, con esto concluyo. Gracias. Gracias, Kimberly. Excelente presentación. Quiero mencionarles a los participantes, sabemos que es mucha información técnica. Las presentaciones están a disposición y traducidas, y con gusto se las compartiremos, y también la grabación. Ahora quiero pasar a nuestro siguiente panel, y estas son las lecciones de los actuales proyectos de mercados de carbono en los territorios de los pueblos indígenas, que va a estar moderado por Andrew Davis. Bienvenido. Y nuestros 2 panelistas serán Isaac Bryson del proyecto YAEDA, que es gerente de este proyecto y también miembro de esta comunidad en Tanzania, y queremos felicitarlo porque su proyecto ganó el premio Equator en 2019. Y también queremos darle la bienvenida al jefe Almir Surui, quien es líder del pueblo Paiter Surui y coordinador general de la Asociación Materia en Brasil. Bienvenidos. Y Andrew, tienes la palabra con tu panel. Gracias, Nina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde se encuentren. Bienvenidos a este panel. Estoy muy emocionado de hablar y escuchar las opiniones de los presentadores que Nina acaba de presentar. Hemos hablado acerca de las tendencias internacionales, y ahora vamos a ver proyectos específicos que están implementados actualmente, cuáles fueron los desafíos para la implementación y cómo cambiar las condiciones de gobernanza en el mundo real. Es un honor aquí tener a Isaac y al jefe Almuer. Y con esto le cedo la palabra a Isaac. Adelante, por favor. Gracias a todos. Me encanta estar aquí con ustedes desde esta noche aquí en Tanzania, como ya se mencionó. Soy Isaac Bryson. Vengo del Valle Yaeda y soy gerente del proyecto Yaeda. Se interrumpió la conexión.
Parece que perdimos la conexión. Si no vuelve a conectarse. Bueno, si no podemos cambiar el orden de las presentaciones, les pido que para los participantes recuerden que tendremos una sesión breve de preguntas y respuestas y que por favor nos las compartan en la plataforma. Bueno, parece que nos está conectando Almir. ¿Puede entonces usted tomar la palabra y luego volveremos con Isaac en un momento? Sí, claro. Estoy aquí a su disposición. Excelente. Adelante, por favor. Primero que nada, quiero agradecerles la invitación. Este panel es muy importante para hablar sobre las experiencias de los pueblos indígenas con respecto al carbono. Así que desde nuestra parte, en Rondônia, en Amazonia, en Brasil, estamos muy contentos de que cuando queríamos demostrarle al mundo que el proyecto de carbono era una forma de cambiar, de abordar el cambio climático y generar respeto para el medio ambiente y mejorar también las condiciones sociales dentro del bosque. Lamentablemente nos dimos cuenta de que teníamos grandes desafíos porque no depende únicamente de quienes proponen el proyecto, sino de todo el sistema, específicamente la política. Y cuando hablábamos acerca de la importancia de este proyecto, la gente pensó que estábamos vendiendo el bosque. Y no era así, estábamos proponiendo, por ejemplo, uno de los mecanismos era respetar el bosque, entender que su función es importante a corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que pretendíamos hacer y hoy sé que como muchas cosas en el marco político se habla mucho, pero se hace muy poco. Venimos hablando desde hace mucho tiempo acerca de mecanismos de sostenibilidad con respecto al carbono, cómo disminuirlo, equilibrarlo. Se ha hablado acerca del equilibrio del planeta, conciencia económica, utilización de los conocimientos tecnológicos, los que sean importantes. Pero realmente nunca hacemos lo que se debería hacer. Hoy en día creo y espero que realmente existan las condiciones y la capacidad para implementar los acuerdos que se están haciendo hoy en día, como el Acuerdo de París y otros. Por lo tanto, el proyecto Suruí no funciona hoy en día, pero fue una experiencia que tuvimos, una lección para el mundo para decirles cómo de que es posible desarrollar proyectos de este tipo con los pueblos indígenas. Lamentablemente tendrá que hacerse en otro lado porque la gente no cree que los pueblos indígenas tengan esa autonomía para poder hacer la gobernanza de sus propios proyectos. Inclusive se nos atacó muchas veces porque el territorio indígena pertenece al colectivo. Hubo mucha gente que fue perseguida por el sistema y esto fue muy difícil porque se utilizaron información falsa.
decían que estaban vendiendo el medio ambiente, perjudicando nuestro derecho colectivo como un pueblo, y esto no era cierto. Nuestro proyecto de carbono de Peter Suruí sigue existiendo en cuanto a la idea de brindar una mejor calidad de vida, no solamente para el pueblo Peter Suruí, sino también para todo Brasil y toda la región en cuanto al medio ambiente, el bosque y todo aquello que está siendo amenazado en Brasil a través de grandes proyectos del gobierno, minería, arriendo de tierras indígenas. Incluso estamos atravesando una situación muy difícil con el pueblo indígena Yanomami, porque los garimpeiros los están destruyendo, los mineros ilegales, los garimpeiros, y estamos pidiendo socorro a la opinión pública nacional e internacional. Ayúdennos a resolver este tipo de problemas. Querem que se avançam pela potencial do meio ambiente. Brasil, la gente no quiere que Brasil avance desde el punto de vista sostenible para el medio ambiente, pero para nosotros, como pueblos indígenas, esto no es cierto. La construcción del proyecto de carbono Peter Suruí fue una experiencia excelente en la que se puede demostrar que sí es posible desarrollar en tierras indígenas con un sistema de gobernanza que sea transparente y participativo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí a su disposición. Gracias, Almir. Me gustaría hacerte una pregunta. Mencionaste las dinámicas de las concepciones incorrectas de red y también de la minería. Y según entiendo, la combinación de estos dos es lo que conllevó a la interrupción del proyecto. O si no, ¿podrías por favor indicarnos por qué el proyecto no está en funcionamiento? Primero, debido a que se dio una deforestación mucho más amplia de lo que se había previsto, y esto debido a la falta de apoyo político para fiscalizar y combatir la deforestación, puesto que el gobierno, que es el que tiene la autoridad para impedir esto, nosotros no. Nosotros tenemos autonomía de vigilancia, pero la deforestación requería otro tipo de vigilancia e injerencia para frenar esto. Lo otro es que hubo injerencia, hubo mala voluntad para dividir o tendiente a dividir a nuestro pueblo, y esto con la idea de poder decir que nuestro sistema de gobernanza para el proyecto de carbono no era participativa, lo cual no era cierto. Cooptaram lideranças indígenas para que eles fossem sendo usados. Debido a que ellos influyeron sobre los líderes indígenas, para que estuvieran en contra. Por lo tanto, para este tipo de proyectos se requiere la cooperación del gobierno para evitar, por ejemplo, la deforestación. Y el segundo punto es que se requiere que se respete la autonomía de los pueblos
indígenas dentro de los sistemas de gobernanza de los proyectos, y eso es lo que no ocurrió. Influyeron sobre los líderes para decir que el proyecto estaba mal administrado, lo cual no era cierto. Muchas gracias, jefe Almir. De verdad, esto destaca las condiciones tan graves a las cuales se enfrentan los pueblos indígenas en todas partes y cómo se desarrollan estos proyectos. Muy interesante, gracias. Ahora vamos a pasar con la segunda presentación. A Essex le cedemos la palabra. Un momento, disculpen que tuve un problema con la conexión, pero ya se corrigió. Nuevamente, mi nombre es Isaac Bryson. Soy Isaac Bryson y soy director del proyecto YAEDA. Quiero presentarles nuestro proyecto, que es un proyecto comunitario, red, dirigido a disminuir las emisiones, al evitar la deforestación, para conservar, para respetar los derechos de las comunidades y sus recursos. Como ya han mencionado anteriormente, pues los pueblos indígenas no somos buenos en aspectos técnicos, pero nos estamos uniendo para abordar esto. El proyecto apoya los programas de monitoreo, de educación, de salud y todos los demás programas para beneficio de la comunidad. Este proyecto apoya una comunidad de 61,000 personas, que la mayoría de ellos son los Hazabe, que son recolectores y cazadores. Y también tenemos la otra comunidad, que son los Katoga, que son pastores, así como otras tribus que viven junto a estas. Tenemos un contrato con 12 aldeas. Y hasta la fecha hemos podido desarrollar planes en un área de 110,000 hectáreas. Equivalente a $652, y se ha prevenido la tala de árboles, alrededor de 700 árboles. Esto sencillamente desde el comienzo del proyecto, y hemos aprendido algunas lecciones de este. Lo primero es con respecto a la tenencia de las tierras. Se ha reconocido que la tenencia por parte de estos pueblos era fundamental para el proyecto, y se ha demostrado que el proyecto en este sentido podía durar mucho más tiempo. El proyecto también apoyó los estilos de vida de los recolectores y cazadores, así como también de los pastores, porque la tierra está directamente vinculada a sus modos de vida. Por lo tanto, se ha fortalecido este estilo de vida cultural a través del proyecto. Hemos visto también que gracias a este proyecto la identidad cultural se ha fortalecido, y esto habla acerca de la permanencia futuro de este proyecto.
Y de esta manera se genera una conexión directa para poder reducir las emisiones. Y otro motivo es que a través de este proyecto hemos podido reconocer la alianza con distintas partes interesadas. Tenemos nuestros propios actores gubernamentales a nivel comunitario. Tenemos otros grupos que han estado aprendiendo a apoyar este tema. Y también tenemos actores que han enfrentado problemas técnicos en Tanzania. Tenemos personas que están participando en temas de mercados, que nos ayudan en relación con la verificación de programas que funcionen bien en este sentido. Se trabaja con las diferentes aldeas y también nos ayudan a contrarrestar problemas relacionados con los mercados. Comparten distinta información que es muy importante para las comunidades indígenas, o sea, que necesitan entender. Otro tema que hemos aprendido es que el problema de el reunirnos, o sea, nos hemos reunido anualmente, ha habido diferentes diálogos de cómo ver la mejor forma de trabajar en esto, pero eso ha sido difícil. Está el tema transparencia también, que es un reto, porque vemos que Carbon Tanzania está trabajando con diferentes clientes, enfrentan retos financieros, dificultades técnicas de parte de la comunidad, de otros actores y de nuevo transparencia. Isaac, perdón. Perdón, se nos está acabando el tiempo, así que bueno, finalmente ese problema ha sido clave a la hora de lidiar con o abocar el tema de compartir beneficios, ¿no? O sea, me refiero a la comunidad. La idea es que el programa trabaje lo más estrechamente posible con la comunidad, cosa que más o menos se está dando, eso nos alegra. La idea es que los pueblos indígenas de allí, los recolectores, los cazadores puedan participar también. Y bueno, me alegra que ese esté siendo el caso. Excelente, muchas gracias, Isaac. Sí, una experiencia que inspira mucho y nos alegra mucho el progreso que se ha llevado a cabo allí. Yo sé que hay mucho más que nos gustaría contar y lo hablaremos, o sea, en sesiones futuras. Una pregunta en relación con los mecanismos de compartir beneficios. ¿Cuántos actores se incluyen en estos mecanismos y qué tal los beneficios, no solamente monetarios, sino también los no monetarios? Así que quizá podamos abocar eso de nuevo en siguientes presentaciones. Así que gracias, jefe Almir e Isaac, por sus presentaciones. Clea. Gracias, Andrew, jefe Almir, Isaac. Es una muy interesantes presentaciones. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de escucharlos. Queremos escuchar más sin duda, pero nos toca ahora hacer una transición al siguiente panel. Así que a los siguientes panelistas, Lucía, Daniel, Mark, Hindu y Tuntiak. Y es un honor
para mí es Clea Paz Rivera. Yo trabajo aquí en este programa apoyando la plataforma de la Declaración de Bosques, además de que trabajamos con iniciativas de integridad en este tema de mercados de carbono. Y bueno, vamos a hablar de eso, de integridad, de normativas, estándares y las oportunidades que estos le brindan a los pueblos indígenas. Así que primero, Lucía Madrid es encargada senior de políticas relacionadas con red, como parte del secretariado de arte, ella va a presentar en español. Daniel Ortega será la siguiente persona, experto en el panel en el Consejo de Integridad en Mercados de Carbono Voluntarios. Mark Kimber, quien es director ejecutivo de asuntos externos de la iniciativa de integridad en los mercados de carbono voluntarios. Indu Omar Ibrahim es miembro de los pastores Amboro en Chad, es presidenta de la Asociación de las Mujeres Indígenas y los Pueblos de Chad. Y Tuntiak, nuestro amigo, él es Shuar, vicecoordinador de la organización COICA de la Cuenca Amazónica, quien también va a presentar en español. Así que empezaremos el panel escuchando primero acerca de estas iniciativas, tres que se están promoviendo en relación con la alta integridad en los mercados de carbono. Así que les pediré a mis panelistas que respondan a dos preguntas en el orden en el que les mencioné previamente. Las preguntas son: ¿cómo pueden los pueblos indígenas incidir, participar, beneficiarse de iniciativas como las que ustedes están trabajando? Y segundo, ¿cómo sus iniciativas asegurarían que las perspectivas y experiencias de los pueblos indígenas se incorporen como parte de los resultados que buscan dichas iniciativas? Así que Lucía, primero, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad al Foro de Naciones Unidas, por la invitación y gracias a todos los participantes por esta oportunidad de poder presentarles sobre ART y el estándar TRIS el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor. ART significa Arquitectura para Transacciones de Red Más. Somos un equipo que hemos generado un estándar para certificar bonos de carbono provenientes de iniciativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación que se desarrollen a escala de país y temporalmente a escala de jurisdicción subnacional. Además de elaborar el estándar y asegurarnos de que éste se usa correctamente, contamos con un registro para alojar, retirar y cancelar los créditos de carbono de forma transparente. TRIS es el estándar que hemos desarrollado en ART, es decir, es el grupo de reglas que nos dicen cómo medir las emisiones de carbono que se han reducido o capturado y qué requisitos ambientales, sociales y legales deben de cumplirse para lograr generar bonos de carbono que puedan venderse en el mercado. Los participantes son los gobiernos nacionales o subnacionales. Ellos contratan a un verificador externo aprobado por ART para que valide y verifique su cumplimiento con todos los requisitos y las reglas de TRIS. Por último están los compradores de créditos TRIS, que pueden ser países en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, brokers, empresas diversas o entidades como Emergent en representación de la coalición LEAF. ART es un organismo completamente independiente de los compradores. Por lo tanto, las jurisdicciones participantes eligen a quién le venden, cuándo y en qué condiciones. La siguiente diapositiva, por favor. TRIS, como ya dijimos, es un estándar para hacer red más jurisdiccional. Es decir, hecho para iniciativas que presentan ya sea los gobiernos nacionales o los gobiernos subnacionales, es decir, provincias, regiones, departamentos o estados. Esto tiene la finalidad de que se generen las políticas públicas necesarias para atender las causas y los impulsores de la deforestación. Políticas que pueden incluir resolver temas de tenencia de la tierra, modificar leyes, implementar programas de incentivos, realizar una mejor inspección y vigilancia, entre otras muchas que cada gobierno puede desarrollar. Cuando la iniciativa Red Más es propuesta por un país, este tiene la opción de registrar el 100% de la superficie que hay dentro de ese país o tiene la opción de registrar un área subnacional que incluya
una jurisdicción o más dentro del país y o uno o varios territorios de pueblos indígenas. La siguiente diapositiva, por favor. Voy a la pregunta primera que nos hace el día de hoy, Clea. ¿Cómo garantizar que las perspectivas y experiencias de los pueblos indígenas son incorporadas en los resultados? Todas las actividades Red+ dentro de TRIS deben realizarse de acuerdo con las salvaguardas de Cancún. Y ART no emite créditos sin que las iniciativas Red+ sean verificadas por un organismo verificador independiente y que éste haya validado y verificado que las salvaguardas se están cumpliendo. Las salvaguardas son complementarias entre sí y cubren distintos aspectos de la protección de los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas, la participación plena y efectiva y la distribución de beneficios justa, transparente y con rendición de cuentas. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente pregunta que nos hace Clea es cómo pueden involucrarse y beneficiarse los pueblos indígenas en estos mecanismos. A través de TRIS hay 3 rutas de involucramiento y varias de acceso a beneficios para los pueblos indígenas y comunidades locales. Voy a ver aquí las rutas de involucramiento. La primera es explícitamente formar parte de un área subnacional propuesta por un gobierno nacional junto con otros territorios indígenas y jurisdicciones, como vieron en la diapositiva de los mapas. En esta opción, pueden acordar con los gobiernos la recepción de los créditos que les correspondan, es decir, la transferencia del gobierno a los territorios indígenas, los créditos que le correspondan por su territorio, o la recepción de cualquier otro beneficio monetario o no monetario que prefieran. La segunda ruta es desarrollar actividades que apoyan los esfuerzos Red+ como parte de un área de contabilidad nacional o subnacional, sin ser uno de los territorios explícitamente identificados en la propuesta. En este caso, ya sea con la propiedad sobre el carbono o sin ella, reconocida en la ley, las actividades de los pueblos indígenas que apoyen el programa pueden recibir diversos beneficios económicos o no económicos. Y la tercera es al desarrollar actividades que apoyan el esfuerzo jurisdiccional como un proyecto monitoreado independientemente, que puede generar créditos con otros estándares o estar anidado y contribuir a generar créditos TRIS, ya sea por reducción de emisiones o de remociones. Por último, siguiente diapositiva, por favor. Hablar de algunas opciones de distribución de beneficios dentro de estas rutas. La forma en la que se distribuyen los beneficios y la forma en la que participan los pueblos indígenas debe acordarse por todas las partes relevantes a través de procesos que cumplan con todas las salvaguardas. Así, TRIS permite cualquier opción que haya cumplido con los principios de participación, inclusión, justicia y otros que contemplan los indicadores de nuestras salvaguardas. Las opciones más comunes de beneficio por los pueblos indígenas, comunidades locales y otras partes relevantes pueden ser: 1, recibir que se les sean transferidos créditos TRIS para posteriormente ellos venderlos de forma independiente. Una segunda sería recibir no los créditos, sino los ingresos de la venta de los créditos TRIS consolidada que haga la jurisdicción. Una tercera forma sería recibir pagos por servicios ambientales u otros incentivos financieros no vinculados a créditos de carbono. Y la cuarta sería recibir beneficios no monetarios, como podrían ser temas que las comunidades indígenas quieran negociar con los gobiernos, como títulos de propiedad u otros en cada caso. Siguiente diapositiva, por favor. Esto fue todo de mi parte. Espero haber respetado los 5 minutos que tenía. Muchísimas gracias por su atención. Y quedo pendiente de las preguntas que puedan tener. También ponemos a su disposición este correo electrónico y algunos documentos que les enviaremos a través del Programa de Naciones Unidas. Muchas gracias. Excellent. Thank you so much, Lucia. I think that was very Excelente, muchas gracias, Lucía. Bastante completa tu presentación. Lamento que tengamos tan poco tiempo para hablar sobre tanto en esta sesión. Así que le cederé ahora la palabra a Daniel, quien va a hablar acerca de lo que la ICBCM ha estado realizando. Daniel, adelante.
Gracias, Clea. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias al PNUD por la invitación. Voy a tratar de ser muy conciso debido a la importancia de este espacio. Y desde el principio hay que reconocer que estos mercados voluntarios no han sido consistentes, congruentes en cuanto a beneficiar a los pueblos indígenas. Los mercados voluntarios es una herramienta complementaria que ayuda en esa transición, pero va a tener éxito únicamente si se hace todo con alta integridad. Y a mí me alegra estar aquí y decirles que tenemos que ser consistentes, congruentes, y para asegurarnos de que estamos cumpliendo con ese objetivo, lo cual quiere decir que tenemos que asegurar que los resultados sean positivos para las comunidades locales y los pueblos indígenas. ¿Cómo pueden ayudar estos mercados a los pueblos indígenas? Bueno, es importante reconocer que estos mercados voluntarios no son una solución primaria, no reemplazan políticas sólidas de descarbonización a nivel internacional, o sea, de parte del sector privado y público. Esto puede canalizar financiamiento, fondos, lograr reducir las emisiones de una forma que no se podría lograr caso contrario. Debería de movilizar medios para la mitigación, tiene que proteger, promover la naturaleza, el medio ambiente, brindar beneficios de adaptación y conservación, además de ayudar en cuanto al desarrollo sostenible. Para lograr esto, se necesita apoyar los derechos y recursos de los pueblos indígenas y se tienen que establecer salvaguardas para asegurar de que no cause daño alguno sobre el terreno, a los pueblos sobre el terreno también. Y para eso, pues, hay que co-crear, hay que colaborar, trabajar en conjunto y crear un marco para asegurar que de manera congruente se establezca. Ese es como un mantra. Yo me sigo repitiendo, mis colegas en la ICBCM han estado, también se repiten con base en lecciones aprendidas. Y es que no debería haber nada que los pueblos indígenas y las comunidades locales hagan, o sea, que se haga sin su participación. Entonces, hay tres pilares que seguimos para llevar a cabo esta labor. Una, estos créditos tenemos que asegurarnos de que estén cumpliendo lo que deben de estar con su cometido. Dos, tiene que ser de manera transparente que se realice esto, este intercambio en el mercado siguiendo estándares rigurosos con rendición de cuenta. Tres, también implica que los compradores estén comprando créditos de personas o entidades que están haciendo en realidad lo que deberían de estar haciendo. Y bueno, sobre esto, lo que estamos tratando de lograr también es establecer, se estableció en el 2021, un ente independiente que busca acelerar una transición justa, reconociendo que al momento no se está logrando esa labor. O sea, como mínimo, la idea es contribuir de la manera más eficaz posible y seguimos un patrón muy sencillo. Para nosotros, las cosas, si se hacen con integridad primero, se van a dar de mejor manera de allí en adelante, apoyando el desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Así que algo central de nuestra labor, una prioridad, es crear esos cánones de integridad como base y luego una herramienta que vamos a estar utilizando para entender también dónde están cada una de estas metas, o sea, cómo se están cumpliendo. Así que hemos establecido un estándar, una guía de cómo se llevaría esto a cabo y qué metodología puede ser la mejor aplicarse. Así que simultáneamente estamos trabajando en estas áreas y las voces de ustedes, de los científicos, de todos, tienen que ser parte integral de todos los procesos de toma de decisión. Sabemos que eso no
es una panacea. Tenemos que ser realistas en que va a ser un proceso a largo plazo. Quizá nos equivoquemos en la primera ocasión, pero estamos trabajando arduamente para lograr ese cometido y trabajar con ustedes para hacer frente a sus preocupaciones principales. También apoyarnos en la noción de que las comunidades no solamente son partes interesadas, sino también accionistas. Por esto es que estamos trabajando para asegurarnos de tener la debida representación en nuestro marco de gobierno. En nuestra junta directiva nombramos recientemente a Francisco Sousa, director gerente de la Fundación Indígena FSC y miembro de los pueblos indígenas Apuriña de la Amazonía brasileña. Y estamos tratando de reclutar a 2 miembros más para el Consejo que sean pueblos indígenas. Nuestro panel de expertos y expertos en la materia, que son los responsables de crear los estándares y también del marco de evaluación y de los principios, incluyen también a Francis Seymour, de quien escucharon esta mañana, y en nuestro distinguido grupo asesor son los que proporcionan una visión estratégica que incluyen a Hindu y a Tuntiak, quienes hablarán hoy también. En esta etapa de diseño hay 2 formas clave en las que los pueblos indígenas y las comunidades pueden participar. Una de ellas es a través del diálogo y la otra es a través de la participación en la consulta pública, que es algo que haremos más adelante y será una oportunidad importante para responder formalmente al proyecto de propuestas. En esta fase inicial es fundamental que abordemos algunos de los principales retos que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales, como por ejemplo establecer salvaguardas ambientales y sociales adecuadas, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular el uso y el reparto de los fondos. También ampliar el acceso a los beneficios. Y también queremos tener una incidencia a largo plazo para asegurarnos de que esto funcione. Bueno, creo que con esto concluyo y le cedo nuevamente la palabra a Clea y espero con ansias escuchar sus experiencias en este sentido. Gracias, Daniel. Voy a pasar entonces rápidamente, porque quiero dejar suficiente tiempo a Hindu y a Tuntiak. Vamos a pasar entonces con Mark. Y luego vamos a cerrar con los comentarios de Hindu y Tuntiak rápidamente. Gracias, Claire. Gracias a todos por la invitación aquí el día de hoy. Soy Mark Kimber y represento la iniciativa de integridad del mercado de carbono. Y debo decir que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijo Daniel en cuanto a la necesidad de que haya integridad de principio a fin en el mercado de carbono y que no solamente para preservar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, sino también para el buen funcionamiento del mercado. Como mencionó Daniel, la calidad de los proyectos, de los créditos, de las transacciones que se lleven a cabo, incluidos la compartición de los beneficios, son elementos que definen a los créditos de carbono. Y planteo 2 preguntas fundamentales aquí. Una, ¿cuál y en qué circunstancias las compañías deberían involucrarse en los mercados voluntarios de carbono? ¿Qué constituye una alta integridad en cuanto a créditos de carbono? Y lo segundo es, como sabemos, desde las últimas 2 décadas, las compañías han estado haciendo enormes afirmaciones pomposas acerca de sus actividades ambientales, pero que a menudo tapan otras actividades menos positivas. Así que, ¿cómo saber con qué empresas se hace incidencia en el marco de este mercado de carbono de alta integridad? Y otro elemento de
el mercado de carbono en cuanto a integridad es algo que debe estar por encima de la acción del gobierno. Debemos contar con los esfuerzos de todos para reducir las emisiones de carbono y para lograr la decarbonización. El 7 de junio se va a publicar una versión en borrador del código de práctica y tendremos una consulta pública en julio y agosto. Y los invito a todos los aquí presentes a que participen y nos aseguraremos de que tengan la información para poder participar. En cuanto a la incidencia con pueblos indígenas y comunidades locales, esto se hace a través del trabajo directo, tal como mencionó Daniel, pero es esencial que las afirmaciones que hacen las compañías con respecto al uso de los créditos de carbono no solamente reflejen reducciones genuinas, sino que como mínimo demuestren que no están haciendo daño. Y en las consultas que se han estado haciendo los últimos 2 a 3 semanas hemos visto esto, sino que además brinden beneficios socioeconómicos según lo definen las propias comunidades locales y pueblos indígenas. Una pregunta que le hicieron anteriormente a Isaac fue muy interesante. ¿Cómo se define o quién define cuáles son esos beneficios? Y esto es algo fundamental y parte de los comentarios que hemos recibido, y es que las compañías deben mencionar cuáles son los beneficios y a quiénes se destinan. Hubo un estudio en el que se vio en cuanto a la enorme diferencia en los créditos que estaban recibiendo y el precio que recibían los beneficiarios, y había como un aumento del 300 o 400%. Por lo tanto, tiene que haber una transparencia completa en cuanto a créditos, márgenes y beneficios, y solamente así se podrá saber a quién se está beneficiando y quién está recibiendo los ingresos. Y seguramente Tuntiak, quien está en nuestro comité directivo, hablará sobre esto, pero hemos preguntado a diversos miembros de pueblos indígenas que nos ayuden a definir cuáles son las principales preguntas que deben hacer las corporaciones a la hora de comprar estos créditos en cuanto a derechos, en cuanto a compartir beneficios y los efectos en las comunidades. Bueno, con esto concluyo. Los animo a que se comuniquen conmigo, con Claire, y también que participen en la consulta en el verano para que este mercado de carbono tenga credibilidad, para lo cual es esencial que haya transparencia de principio a fin y poder verificar las afirmaciones que hacen estas empresas. Así que trabajemos juntos para poder lograr ese resultado de integridad y transparencia. Gracias, Mark. Ahora le voy a ceder la palabra a Hindu y a Tuntiak. Quiero que nos hablen acerca de lo que han escuchado, cómo se ve el panorama actual del mercado de carbono, si esto está respondiendo a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas y qué recomendaciones tienen para, bueno, estamos atentos a escuchar lo que tienen que decirnos. Hindu, adelante, por favor. Muchas gracias, hermana, amigos. Estoy encantada de estar aquí y ser parte del grupo de ponentes. Bueno, voy a empezar con una exigencia. Creo que lo que quiere la iniciativa de integridad de los mercados voluntarios de carbono es que trabajemos juntos para hablar de transparencia de pueblos indígenas y de que quieren apoyarnos y realzarnos. Y tenemos esta organización. No estoy segura de que tengamos esta transparencia. Nosotros somos todos uno.
Tuntiak y yo somos unos y nuestros familiares en casa, todos somos uno. No se trata de un solo lugar donde podamos aplicar el BCMI. Así que las herramientas también son las mismas. Para nosotros sería muy útil que esto se coordinara y que tuviéramos transparencia para todos nosotros en cuanto a la implementación. Están hablando de cosas distintas, pero al final es lo mismo. Es mi primera reacción para ustedes y para todos los participantes que piensen acerca de esto. No podemos actuar aisladamente. Estamos en el mismo planeta y tenemos que unirnos. Tenemos que hacerlo juntos. Podemos ser sus asesores, sus aliados, pero también tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, los quiero a todos ustedes, tenemos que querernos. Así que esta es mi primera recomendación, piénsenlo. Y lo segundo, para volver a lo que estábamos hablando, todos debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos impliquen un riesgo compartido para todas las comunidades. Considero que si se hace correctamente y tomamos en cuenta los impactos morales, sociales y ambientales del mercado de carbono, esto tiene un enorme potencial que puede atraer millones en inversiones para los pueblos indígenas y para restaurar la biodiversidad. Pero para ello necesitamos las políticas y el apoyo financiero para los pueblos indígenas. Las políticas solamente las pueden hacer los gobiernos y las finanzas también las pueden hacer los gobiernos y el sector privado. No solamente podemos confiar en el sector privado o en el gobierno. Necesitamos esta colaboración para que los pueblos indígenas reciban la ayuda y sean líderes. Necesitamos al sector privado que también participe en las salvaguardas de la Convención Marco. Sí, necesitamos la Convención Marco y todo eso, pero a la hora de implementarlo, esto es lo que estamos pidiendo, la implementación de los procesos dentro de sus organizaciones como legislación para el gobierno y también durante la implementación, y que quede claro que cuando decimos que sí es que sí, que cuando decimos que no es que no. También tiene que ver con nuestros conocimientos, nuestras soluciones, nuestras formas de proteger el medio ambiente. Sabemos que no son los bosques los que están secuestrando el carbono únicamente, son las tierras, son los mares, y tenemos que enfocarnos en esto. Si tenemos que concentrarnos únicamente en un ecosistema, entonces estamos excluyendo al otro y estamos evitando la posibilidad de ayudar a todos los ecosistemas porque están interconectados. Así que necesitamos pensar cómo podemos abarcar a todos estos ecosistemas que están secuestrando el carbono. Y por esto quiero concluir con 3 puntos. Lo primero es que no hay ninguna forma de salvar de mejorar el clima que no involucre financiamiento, y para esto necesitamos acceso directo a través del gobierno o del sector privado y estas iniciativas deben estar lideradas por los pueblos indígenas, no por el gobierno o el sector privado. Nosotros sabemos cómo proteger nuestros bosques y cómo administrar el financiamiento. Nuestra forma de hacerlo es distinto, pero deben respetar nuestra forma que también ayuda a la tierra. Lo segundo, nosotros debemos estar en los diálogos sobre la Convención sobre Diversidad Biológica. Y también se debe promover una alianza entre el sector público y privado para que colaboren. Tengamos entonces
única COP en la cual los pueblos indígenas puedan sacar el máximo provecho. Y por último, deseo ver al sector público y privado trabajando junto y tener el compromiso de ver reflejado en la práctica este financiamiento, no trabajar sobre suposiciones, y debemos trabajar no como socios o como beneficiarios o como receptores, somos socios, aliados, y como tales debemos tener estos diálogos y demostrarles a las comunidades y al planeta que estamos trabajando en pro del mejoramiento. Así que les pido a todos ustedes como aliados que trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Hindu. Mucha información compartida y sin duda nos ayuda a ver esa parte holística, integral, ¿no? De trabajar con el gobierno, con el sector privado, cosas que es esencial debido al impacto directo que ellos causan sobre los pueblos indígenas, trabajar dentro del marco y otros procesos de nuevo en conjunto, además de las recomendaciones a los colegas aquí, sin duda, todo muy válido. Así que les cederé la palabra ahora a Tuntiak. Tuntiak, si nos puedes compartir tus reflexiones, adelante, tienes la palabra. Hola, buenas tardes desde Amazonía Ecuatoriana. Estoy muy contento de compartir esta reflexión, este foro muy importante que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con temas de la crisis climática mundial y los derechos, principalmente los derechos. Quiero, agradecer por la invitación y además las menciones que han hecho las presentaciones anteriores y los diferentes niveles de participación que hemos tenido. Y decirlo aquí muy transparentemente, lo que he dicho en los foros internacionales, en las convenciones internacionales y en diferentes mecanismos que se están creando ahora. Ahora está en la moda la creación de mecanismos, de plataformas, de diferentes soluciones. Entonces, lo que quiero decir, es muy importante que los pueblos indígenas, las comunidades locales, tengan primeramente una información de primera mano de cualquier proceso que se esté construyendo a nivel global, a nivel regional o a nivel nacional. Necesitan una real participación, que se les reconozca lo que ya hemos estado haciendo ya desde mucho más antes que se creen diferentes mecanismos. Uno, el reconocimiento de los derechos territoriales, y el reconocimiento del derecho territorial significa el reconocer y apoyar el ejercicio a esos derechos territoriales, entre ellos diferentes servicios ecosistémicos que están en el terreno. Por lo tanto, quiero volver cuando se creó, se empezó a hablar de Red Más desde pueblos indígenas de la Amazonía. Dijimos, no hablemos solamente de Red Más, de las 3Ds, o sea, de las 2Ds y más conservación, más stock de carbono. Dijimos nosotros Red Indígena Amazónico. ¿Qué era Red Indígena Amazónico? Que iba más allá de carbono, más allá de solamente arbolitos, más allá de aumentar el stock o el almacenamiento de carbono. Era mucho más amplio, integrado, inclusive desde la espiritualidad de la identidad de los pueblos. Entonces, desde muchos años atrás se han creado diferentes mecanismos para luchar contra el cambio climático, contra la crisis climática que ahora estamos viviendo. Pero lo que he visto a lo largo de estos años es que esas políticas, esos mecanismos han sido creados por los gobiernos,
por diferentes estados y otras empresas privadas, pero no han sido creados por pueblos indígenas y comunidades locales. Yo estoy hablando acá desde la Amazonía. Tenemos muchos bosques, territorio que está contribuyendo desde años atrás para la mitigación de la crisis climática. Pero a nivel internacional se ha estado hablando de muchas formas de mitigar, muchas formas de ver, de combatir el cambio climático, pero no se ha estado hablando de reconocer realmente a aquellas personas o aquellos, como decimos, aquellos guardianes de bosque que realmente están contribuyendo. En este preciso momento no se reconoce las contribuciones determinadas que están haciendo los pueblos indígenas con sus territorios. A nivel internacional, a nivel de los gobiernos todavía no se reconoce. Ahora, concuerdo completamente con lo que dijo Hindú. Hemos dicho en diferentes espacios, somos parte de la solución y por eso hay que hablar a nivel de socios. Y hablar a nivel de socios es involucrar a pueblos indígenas en las discusiones de cambio climático. No queremos llegar a la COP como simples observadores o a estar ahí pidiendo que de alguna manera nos den un espacio para hablar en la Convención de la Biodiversidad. Igualmente, queremos un diálogo de socios. Los socios se sienten en una mesa y dialogan, y eso no ha habido. Entonces, convoco para que la forma antigua de involucrar a pueblos indígenas y de hablar por pueblos indígenas se haga una transición hacia de hablar de tú a tú con pueblos indígenas, los gobiernos, las empresas privadas, la academia, la ciencia, entre otros. Por lo tanto, me he involucrado en diferentes espacios para entender el lenguaje, porque mucha gente, mis hermanos, probablemente los que están en la comunidad no van a entender los distintos lenguajes, los distintos mecanismos que se están creando. Y por lo tanto, yo he propuesto y quiero proponer acá, nosotros como pueblos indígenas no queremos quedar solamente en temas de mecanismos de carbono o créditos de carbono. Nos vamos más allá a mecanismos de no carbono, en mecanismos de preservar lo que tenemos, en mecanismos de que nos apoyen a seguir incrementando, potencializando lo que ya venimos haciendo. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo sistemático para llegar con una verdadera información de procesos, información financiera, información de políticas hacia las comunidades, hacia pueblos indígenas, para que las comunidades tengan toda la información para tomar decisión si van a proceder de esa manera o no. Necesitamos generar una transición y arreglos institucionales hacia la organización de pueblos indígenas para que los pueblos indígenas, las comunidades, levanten los proyectos propios a partir de su autodeterminación, a partir de su cosmovivencia propia en su territorio. Otro componente que falta, ya mencioné que los mecanismos hasta ahora no son creados por y para pueblos indígenas, sino estamos pidiendo ser parte de esos mecanismos que fueron creados por los gobiernos, por los estados o por las empresas o por algún voluntario que quiere salvar el planeta. Lo que estamos pidiendo, además de lo que se está haciendo ahora, se genere mecanismos dedicados y financiamiento directo hacia los pueblos indígenas y para pueblos indígenas, para que haya derechos de titulación de tierras, haya pleno, efectiva de ejercicio de esa tenencia de tierras, para que se implemente la conservación propia que están haciendo las comunidades indígenas, que se haga restauración territorial. No estoy diciendo sembrar arbolitos, estoy diciendo restauración territorial con pertinencia de derechos y la cosmovisión de pueblos indígenas. Y por supuesto, generar y apoyar las iniciativas. Yo le estoy diciendo ahora,
la economía indígena biocircular, es decir, una economía holística, una economía con identidad, una economía que no solo vaya a hablar solamente de cambio climático, sino una economía que realmente hable de todo el contexto de vida humana, de todo el contexto que concierne con la protección de los derechos y la vida de las personas. Por lo tanto, para concluir este espacio, quiero decir que no tenemos que hablar sobre los problemas de los indígenas, los problemas de los bosques, los problemas de los ecosistemas. Tenemos que hablar del problema de la humanidad, del planeta, tanto indígenas, no indígenas. Y por lo tanto, yo convoco y voy a seguir asistiendo a estos espacios para entender bien, porque quiero entender bien a todos los mecanismos y llevar una verdadera información a las comunidades y a los pueblos indígenas. Entonces quiero convocar e invitar a la ciencia, los académicos, a las empresas, a los gobiernos. Queremos sentarnos juntos y discutir sobre el problema real de la vida, sobre protección del planeta y decir, a ver, y preguntar a los gobiernos que toman decisiones de políticas económicas si realmente quieren reducir en inversiones que dañan al planeta y aumentar inversiones que protegen al planeta, a la biodiversidad, si realmente quieren dejar bajo tierra los recursos fósiles que nos están dañando al planeta y quieren fortalecer los conocimientos y prácticas de pueblos indígenas que han protegido y están contribuyendo al equilibrio climático global. Por lo tanto, empecemos a hablar desde un principio de vida, de un principio de derechos y vamos discutiendo, y les he dicho esto a los compañeros de BSMI, de IBSMI, vamos más allá de carbono, vamos más allá, no nos detengamos ahí, hablemos en todo el contexto del ecosistema que tienen los territorios, el agua, la montaña, los ríos, las cascadas, las lagunas, los desiertos, los glaciares, entre otros ecosistemas. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo ahora lo veo como una oportunidad, como el primer ejercicio. Y qué bueno que se ha convocado a distintas experticias y a partir de ahora empecemos a establecer un mecanismo sistemático para seguir discutiendo, porque la solución no está en un sector, sino la solución está entre todos. Muchas gracias a Migma Harmue, Punger Kakaram, Tuk Imgateta Harmue. Yomensa Harmue. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Tuntiak. Thank you very much, Tuntiak, for Muchas those gracias, Tuntiak, por el comentario tan importante, el recordatorio de que necesitamos cambiar el sistema, alejarnos del sistema colonialista, tener algo más horizontal con todos como aliados equitativos y que los mercados, el tema de mercados de carbono tiene que ser parte de una plataforma mucho más amplia, más holística y que quizá se tenga que adaptar a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y claro, cosa que es mucho más complejo y requeriría iniciativas complementarias adicionales. Ok, sin duda tenemos mucho material, mucho que se podría presentar. Tenemos para un programa adicional o alterno. Nina, mi colega, iba a moderar la sesión de QIA, pero ya se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias a todos, Nina. Gracias a todos, a cada uno de los panelistas. Excelentes preguntas que se hicieron, así que si por favor pueden responderlas, les pido a los presentadores que las respondan en el segmento de QIA. Pero bueno, en cuanto de temas mercado, ¿ven ustedes que en el futuro
creen que perdón. Lucía me parece que quería hablar al respecto. Sí, muchas gracias. Sobre eso decir que tomando en cuenta que esas otras zonas del planeta, muchas de ellas protegidas desde hace muchos años por pueblos indígenas, desde ART consideramos que, por supuesto, sí enfrentan un riesgo y a pesar de que han sido protegidas y que en el pasado no han tenido altas tasas de deforestación, tienen un riesgo permanente por el constante avance de las amenazas a los territorios. Por lo tanto, hemos creado un nivel de acreditación que se llama para zonas de alta cobertura de bosques y baja deforestación. En inglés le llaman High Forest, Low Deforestation. Y ese nivel de acreditación en el estándar TRIS le permite a esas regiones poder participar y poder generar créditos de reducción de emisiones por degradación y deforestación que son de alta integridad y de alta calidad y por lo tanto pueden participar en los mercados. Entonces, a la pregunta, no es solo en el futuro, hoy ya existe esa opción y creemos que es una de las principales opciones que le permiten entonces a los territorios indígenas que han protegido sus bosques por años participar en estos mercados. Great, thank you so much. Perfecto, muchas gracias. Sé que, bueno, Daniel, Mark, si pueden por favor responder a las preguntas que están en el chat o comentar al respecto. Y bueno, una pregunta que surgió al principio, que es acerca del mecanismo de compartir beneficios. O sea, ¿qué beneficios se pueden distribuir, sea monetarios, no monetarios? ¿Qué tal si se puede hablar un poquito más al respecto? Gracias. En relación con estos beneficios, la comunidad ha estado trabajando en ese sentido, de nuevo a través de estas reuniones participativas. Y claro, se reconoce que hay retos, incluso problemas a la hora de planificar. Y claro, es el tema presupuesto conexo. Pero los líderes se reúnen a compartir experiencias, su conocimiento. Eso de nuevo se hace de manera participativa, sí. Y claro, se habla de los beneficios monetarios y no monetarios. Y al respecto, sobre los beneficios monetarios, pues la comunidad conoce muy bien el tema, ya que muchos de ellos son cazadores y recolectores, pastores. Así que a través de esfuerzos de conservación, el entorno natural ha mejorado. La disponibilidad de pasto para nuestro ganado ha mejorado, la presencia de vida silvestre. Así que a través de este proyecto hemos tenido mayor acceso a recursos naturales, cosa que es muy importante para nuestros modos de vida. En cuanto a temas monetarios, presupuestarios,
Claro, se enfrentan retos en cuanto a tener los fondos disponibles para implementar las actividades necesarias en temas de salud, de educación, programas en contra de la caza furtiva de animales. Y en cuanto a temas no monetarios, pues a través de este proyecto es el tema de la mejora climática, de mucho interés y la comunidad se ha sentido beneficiada. Tenemos varios aliados que han estado cooperando, ayudando con a la comunidad con temas de agua, entre otros. Hay una organización que ha estado ayudando a la comunidad con temas de planificación, de gestión de recursos. Es un proyecto que apoya los distintos mecanismos. Estamos compartiendo las diferentes formas que nos hemos beneficiado todos y los invito a enterarse más al respecto. Gracias. Muchas gracias, Isaac, por el comentario, por tu participación continua. Veo que en el chat ya hay más información al respecto de ese proyecto. Muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Vamos a organizar más esos eventos. Sin duda, hay necesidad de ellos. Y les cederé la palabra ahora a la señora Imaraes para los comentarios de clausura. Leticia, adelante. Muchas gracias, Nina. Gracias a todos los panelistas y organizadores del evento de hoy por tan rico intercambio enriquecedor. Y claro, queremos seguir escuchando las voces de los pueblos indígenas en todo este proceso. Seguiremos trabajando de parte del PNUD para seguir creando estos espacios, apoyando a los pueblos indígenas, o sea, en su incidencia o participación directa en el diseño de estos mercados de carbono y el proceso en general. Hay puntos clave que quiero compartir al respecto sobre todo lo que he escuchado hoy. Yo sé que todos tienen sus propios puntos de interés, pero bueno, para mí el primero, o el que me gustaría compartir, es que todos están de acuerdo en cuanto a la importancia de los pueblos indígenas como los defensores o guardianes principales de los bosques. Así que hay que reconocer que se necesitan incentivos financieros para compensar la labor realizada por ellos, cosa que no solamente se debe realizar a través de estos mercados de carbono, sino de diferentes tipos de financiamiento, como se ha indicado previamente. Lo segundo está relacionado con el acceso directo también de parte de los pueblos indígenas a los recursos y que sean parte no solamente de la implementación de mecanismos de mercados de carbono, sino también en la creación de estos, pues se ha mencionado que hay la necesidad de que los pueblos indígenas estén presentes desde el principio, desde la creación, de nuevo, de esos proyectos con el financiamiento adecuado para que dicha participación se lleve a cabo en los diferentes espacios y mecanismos. También es importante que haya estándares, o sea, que los países estén creando, pues que sea con la consulta de los pueblos indígenas, cosa que toma tiempo, pero es necesario hacerlo y que sea parte de las estructuras mismas que se creen. Tercero es acerca de la integridad de los mercados de carbono. Es un tema importante. Es
es un asunto técnico, tanto en la contabilidad y en general que esté relacionado con la implementación, el cumplimiento de salvaguardas. Se mencionó el tema de criterios internacionales y reconocer que cierta legislación nacional no ha sido eficaz en ese sentido, aún proteger los derechos de los pueblos indígenas o incorporarlos, pues tiene que haber ese respeto de sus estructuras de gobernanza y en los espacios de toma de decisión. Finalmente, es que estamos en un nuevo momento para estos mercados de carbono. La decisión de Glasgow ha sido clave. Ha habido participación importante del sector privado también para estos proyectos y la idea es llevar esto ya a la implementación a diferentes niveles y la idea es asegurarnos de que los diferentes proyectos puedan abocar los diferentes retos que se enfrenten y hay mucho que aprender todavía de ese proyecto con miras a futuro, o sea, en su implementación. Así que quiero invitar a todos a analizar esto, a retos, cosas positivas, que las compartan con nosotros, que nos escriban, nos dejen saber de nuevo cómo ven que eso está avanzando. Y para eso tenemos una encuesta aquí, como ven en pantalla. También sobre el evento de hoy, si les fue de utilidad, algo sobre los que les gustaría aprender más. Así que gracias a todos de nuevo por su participación, participación activa. Así que sé que hay mucho por hacer. Estamos listos para hacerlo. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, Leticia. Gracias a todos de nuevo los presentadores por tan enriquecedora discusión, debate. Así que todos los que participaron, de nuevo gracias a los intérpretes también por su excelente labor. Así que comuníquense con nosotros y con mucho gusto los veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Dejaré la pantalla abierta unos minutos más para que puedan responder la encuesta. Muchas gracias a las personas que se conectaron desde sus comunidades, a las mujeres quichua del Ecuador, de los distintos espacios. Gracias por hacer el esfuerzo, por unirse. He visto participantes de Colombia también, desde los territorios. Muy emocionante tenerlos hoy día presentes. Gracias.